Antes de empezar el vídeo, obviamente, sí, no hace falta que lo diga, me he afeitado, pero es que hace un calor terrible, así que me lo vais a tener que permitir porque de verdad, o sea, no sabéis el calor que hace y ahora más con el foco que tengo aquí. Tengo persiana cerrada para que obviamente no entre la luz y tal y cual, y de verdad que es un puñetero horror todo este calor que hace, así que no os metáis conmigo por la barba, por favor, que sé que no es que me quede muy bien que digamos el hecho de estar afeitado, pero bueno, oye, es lo que hay. Con este calor no puedo hacer otra cosa. En fin, buenos días señoras y señores y bienvenidos un día más a La Nicoteca, que es el rincón de YouTube donde yo os cuento mis ideas y vosotros no tenéis más remedio que escucharme. ¿Qué tal está siendo el día? ¿Todo bien? ¿Todo divertido? ¿Productivo? ¿Interesante? ¿Emocionante? Espero que no. Porque con este vídeo, si no, os voy a joder el día. Lo siento. Ayer por la noche, por lo visto, yo no me enteré, afortunadamente, porque si no, el mundo explotaba, ya os lo digo yo, entrevistaron en televisión española a Arnaldo Otegi. Por si no sabéis quién es Otegi, voy a ser claro y conciso. Es un terrorista, ¿vale? Así de claro. Un terrorista de la ETA. Participó en una explosión de una gasolinera, luego también ha robado a mano armada pues un montón de vehículos en nombre de la libertad y todas estas historias. Incluso ha llegado a participar en secuestros en nombre, como ya he dicho, de la libertad y con fines políticos. Vamos, básicamente lo que se dice terrorismo, y seguramente habrá colaborado en 1001 asesinatos y en 1001 atentados, y seguramente habrán cosas que no sabremos que habrá hecho. Y bueno, tras muchos vaivenes de huidas a Francia, ingresos y salidas a la cárcel, etcétera, etcétera, pues nada, que al final se ha hecho político, tú. En realidad ya lleva bastante tiempo siendo político. Y bueno, de la noche a la mañana ha pasado a ser desde un desgraciado terrorista a ser un ilustre líder político. Miréis, no os voy a engañar. A mí no me importa que se entreviste a gente mal, a asesinos, a terroristas, etcétera, etcétera. Básicamente porque esto puede llegar a servir para demostrar estas incongruencias que tiene este tipo de gente y demostrar a ciertas personas que quizás estén replanteando cometer actos como están cometiendo este tipo de personas, para que ellos se den cuenta de que hacer eso está mal y que en realidad no tiene ningún sentido y no hay ninguna forma de justificar este tipo de actos. Quiero decir, este trozo de entrevista que os pongo es un claro ejemplo del tipo de entrevista que me gustaría ver cuando se le hace una entrevista a un etarra, un asesino, etcétera, etcétera. Ay, cuánto has cambiado, Évole, cuánto has cambiado, la verdad. Lo que quiero decir con todo esto es que a mí no me importa que se entreviste a mala gente, básicamente porque así no ocultamos lo malo y no ocultamos lo que no se tiene que hacer. Lo que a mí me ha cabreado es el blanqueamiento constante que se le está haciendo a este señor, porque una cosa es la primera entrevista que le hace Évole a este señor, y la otra es hacer la segunda entrevista que le hace este señor o la propia entrevista de ayer de Televisión Española. Es que en la primera entrevista, en el fragmento que os he enseñado, se le trata precisamente como un lunático etarra. Sin embargo, en la segunda entrevista de Jordi Évole, en la de Televisión Española y en otras muchas intervenciones que ha tenido este señor a lo largo de la televisión, se le ha empezado a tratar como un líder político. ¿Estamos tontos o qué nos pasa? Y esto es lo que me cabrea. El buenismo y esto, todo lo políticamente correcto, nos está llevando a hacer gilipolleces como esta y nos está transformando por completo. Ya no solo como personas, sino como sociedad y como ideas que tenemos nosotros en nuestra propia cabeza. Es lo que ha llevado al propio follonero, a Jordi Évole, a hacer una entrevista en la cual intenta dejarlo en evidencia, y desde mi punto de vista obviamente lo consigue, a hacerle otro tipo de entrevista dejándolo como un hombre arrepentido de todo lo que había pasado. O periodistas que se enfaden porque hay gente molesta porque se está haciendo este tipo de entrevista en Televisión Española, con el argumento de que hay que hacer entrevistas a todos los líderes políticos, te guste o no te guste. Como este tío de aquí, por ejemplo, por cierto, retuiteado por Marta Flitz, aquella persona pues que estaba saliendo anteriormente con el nieto de Franco y que incluso vivía en un piso regalado por el nieto de Franco. O el propio presentador de La Sexta Noche, que decía y utilizaba el mismo argumento. Si a usted no le gusta que entrevisten al líder político de un partido legal, cambie de canal y déjenos disfrutar de la libertad de opinión. Llamar líder político a una persona como Otegi es insultar a la propia democracia.
Tan sencillo como eso. Pero lo peor de todo es que encima están invocando el supuesto derecho de libertad de expresión y de libertad de opinión, como ya hemos visto con el tuit del presentador de La Sexta Noche. Eso, ten huevos a decírselo, si pudieras, claro, a las víctimas, a las 854 víctimas del terrorismo de ETA, víctimas mortales, y los miles de heridos y de miles de personas españoles, y en su gran mayoría vascos, que han estado coartados con miedo a decir lo que piensan por represalias o que les peguen un tiro en la nuca. Por ejemplo, y un claro ejemplo de esto es el mismísimo Santiago Abascal, aquella persona que a mucha gente se le llena la boca llamándole facha. Por cierto, que si te está gustando este vídeo, pues que te puedes suscribir aquí abajo y aquí tienes mis redes sociales. Sobre todo sígueme en Twitter, que me lo paso muy bien y nos lo pasamos muy bien todos. Y la verdad que los periodistas hablan de libertad de expresión, blanqueando a un terrorista como es Otegi, llamándolo líder político, etcétera, etcétera, pero que luego no tengan ningún reparo en decir y en llamar a Vox extrema derecha y que incluso no levanten un dedo para quejarse cuando no se les deja debatir, ya no solo en las generales, sino también en las europeas, eso me preocupa muchísimo. Me preocupa muchísimo porque hay un clarísimo desconocimiento de lo que es un derecho individual, de lo que es lo que todos llamamos vulgarmente derecho. Nos pensamos que un derecho es aquello que tenemos ya de por sí, sin nada a cambio, sin un deber, sin una responsabilidad respecto al uso de ese derecho. En ese sentido, si eliminamos de la ecuación esta responsabilidad, cualquier cosa puede ser un derecho, incluso el derecho de hacer daño a alguien. Y sí, lo que oís. Y uno de los clarísimos ejemplos de esta mentalidad y de lo que nos puede llegar a pensar son las propias declaraciones de Otegi en la misma entrevista de ayer en Televisión Española, donde decía lo siguiente: lo siento si hemos generado más dolor a las víctimas del que teníamos derecho a hacer. Teníamos derecho a hacer. ¿Desde cuándo existe un derecho de hacer daño a alguien? Que a mí alguien me lo explique, por favor. Es que es contrario a muchísimos derechos humanos y es más, es contrario al artículo 3 de la propia Declaración de los Derechos Humanos. ¿De qué derecho me estás hablando, Otegi? ¿De qué derecho? Explícamelo, por favor, porque yo te juro que no lo entiendo. Mi rabia e impotencia crece aún mucho más cuando veo que políticos, que supuestamente debían de estar enterados de qué son los derechos humanos y todas estas historias, que son los derechos individuales, etcétera, etcétera, las libertades y toda esta historia, encima defienden a este tío, y ya no solo a este tío, sino lo que dicen ya a este tipo de personas, como por ejemplo Beata Legón, una independentista, ¿vale? Una política independentista, que dijo lo siguiente respecto a la entrevista de ayer. Tócate los cojones, Inmenso Arnaldo Otegi, ojalá te veamos más y puedas explicarle a todo el mundo sobre todas las víctimas y sobre todos los verdugos, que falta nos hace. Tócate los huevos. Ahora los terroristas etarras son víctimas y las víctimas son verdugos. Tócate las narices. Un abrazo fuerte y gracias por ser un hombre de paz y demócrata. A todos nos hace falta desmontar los falsos relatos. Uf. Y ojo, que en su Twitter se declara abogada. Será abogado de la República Independiente de Narnia, porque si no, no lo entiendo. Pero bueno, aparte de independentistas que están medio locos, ya lo sabemos todos, sobre todo este tipo de gente, también vemos como, por ejemplo, Pablo Iglesias defendiéndole también. La libertad de Otegi es una buena noticia para los demócratas. Nadie debería ir a la cárcel por sus ideas. Tampoco debería de morir nadie por sus ideas, ¿no? Y bueno, no hablemos de la fotito de Arnaldo Otegi jugando a cocinitas con la política del Partido Socialista Vasco, ¿verdad? A eso ya ni hablemos. Estos señores deberían de ser conscientes y plenamente conscientes de qué son los derechos individuales y las libertades de cada persona, pero lo ignoran completamente, ya no sé si por desconocimiento y pura ignorancia, que casi me preocuparía más, o lo ignoran intencionadamente por intereses partidistas, que también, y es lo más seguro, es lo que puede pasar. De verdad, que esto es muy serio, porque esta mentalidad de que tenemos derecho a absolutamente todo sin ningún tipo de responsabilidad ni deber alguno respecto al uso de este derecho, nos puede llegar a justificar e incluso aplaudir actos propios de un Estado fascista. Y os juro que no estoy exagerando. Por ejemplo, el caso de hace nada de una organización Ocupa gallega, en el cual pues las compañeras, las mujeres, convocaron a los hombres que estaban dentro de esta organización para hacerles básicamente una encerrona,
para acusarlos de violadores machistas por el simple hecho de ser hombres. Y ya no solo eso, sino que encima pegarlos, humillarlos, denigrarlos, escupirlos. Además, todo esto de una forma totalmente impune, en nombre del feminismo y, bueno, lo de siempre, ¿no? Podríamos decir, obviamente, que son un par de zumbadas y podría llegar a ser cierto. El problema está en que luego nos encontramos a feministas defendiendo esto. Las defienden diciendo incluso que están en su derecho como mujeres y que ya era hora de ir al ataque. Os voy a dejar aquí un vídeo donde se explica perfectamente qué es lo que pasó y todo esto, así que ir a este vídeo, pero ojo, después de haber visto este vídeo y después de haberos suscribiros. Sí, como veis, que te suscribas ya de una vez. Otro ejemplo que podríamos añadir a la lista de actos que se aplauden y se justifican y que son propios de encima de un estado fascista es, por ejemplo, lo que está haciendo Ada Colau en Barcelona, que ha hecho un manual de lo que se puede decir y lo que no para los funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona. Algo muy característico de la neolengua de 1984 escrito por George Orwell. De verdad que, no entiendo cómo no se están dando cuenta de lo que están haciendo. Es una auténtica locura. Y luego ya lo último, y a mí me parece ya hasta divertido, si no fuera porque es escalofriante, es una nueva forma, se han sacado de la manga, una nueva forma de violar, que es la violación invertida. Tócate las narices. Resulta que si una mujer te viene y se te insinúa y quiere tener relaciones sexuales contigo, pero tú te niegas porque no te atrae físicamente, resulta que eres un machista de mierda. No, si ahora resulta que nos tenemos que follar a cualquier tía que se nos insinúe. ¿Esto, por ejemplo, no es esclavitud sexual? Si no nos podemos negar absolutamente a nadie. Sé que me he desviado mucho del tema del vídeo, pero quiero que se entienda la necesidad de la existencia de los deberes cuando ostentas un derecho. De la necesidad de entender que un derecho nunca va a justificar bajo ningún concepto hacer daño a alguien. Es que es una locura. Tengo, y no os lo exagero, miedo de hacia dónde estamos yendo. Os juro que no estoy exagerando. Porque básicamente me está dando la sensación de que estamos yendo hacia atrás en vez de hacia adelante. O sea, de una forma obviamente muy diferente, pero estamos volviendo a los mismos hábitos de hace 60 años. Y no hace falta que recordemos qué pasaba hace 60 años. Agradezco que hayan partidos como por ejemplo el Partido Popular, Ciudadanos y sobre todo Vox que denuncien este tipo de locuras. Y luego ya no solo eso, sino también hay que dar gracias y mil gracias a un partido específico y que se está ganando un hueco en mi corazón, y no es broma, aunque sí, eso es cierto que mi voto no lo van a tener porque hay cosas de gestión, simplemente de gestión, en las que no estoy de acuerdo. Es Vox, que incluso ahora, pues que lleva al banquillo, a sentar al banquillo de los acusados, a los independentistas que hacen auténticas locuras, que se revientan la ley como les da la gana, etcétera, etcétera, o que por ejemplo sientan o intentan sentar al banquillo a Zapatero por haber hecho las locuras que ha hecho con todo el tema de ETA, que parecía que iba a salir impune y afortunadamente a Vox ha tomado la decisión de querellarse contra él. Así que de verdad desde aquí lo agradezco mucho. En fin, hasta aquí el vídeo y necesitaba desahogarme un poco. No sé si al final ha sido un vídeo largo, corto o qué, pero nada, de verdad, muchísimas gracias por estar siempre aquí. Si os ha gustado, por supuesto, darle like, suscribiros, que ya toca, hombre, si no te has suscrito y estás viendo mis vídeos, ya toca suscribirte. Y nada, que nos vemos en un próximo vídeo. Chao.